Bueno, ayer hicimos la suma de dos matrices. Los métodos ya los tenemos en la clase. Lo que hicimos fue implementarlos en la aplicación. Entonces, a ver, voy a recuperar el proyecto. La clase matriz. Nos falta todavía la multiplicación de matrices. Esa no tenemos el método. Ahorita, la idea es implementarlo ahorita, pero vamos a completar primero lo que es la suma, ¿sí? Vamos a ver qué otro detalle nos faltó. Voy a abrir el frame. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Ayer sí logramos hacer ya la suma. Bueno, voy a sincronizar porque deben ser del mismo tamaño. Genero los datos y los sumo. Ahí está, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué sucedería si nosotros queremos sumar dos matrices que no son del mismo tamaño? Aquí, pues esto no se puede sumar. Vamos a ver cómo responde nuestro botón. Y lanza una excepción. Dice null pointer exception. ¿Por qué lanza la excepción? Vamos a analizar. El botón sumar, nos vamos al código. Es una excepción, dice, de null pointer. O sea, queremos usar un objeto que no existe. Estamos accediendo a una referencia que es nula, porque no tiene un objeto asignado. Dice que en el renglón 444. Y el renglón 444 viene siendo aquí cuando queremos usar el objeto C. Aquí me está lanzando la excepción. Bueno, vamos a analizar por qué C es nulo. Es lo que me está diciendo, que C, bueno, porque ni el JLabel RC, ese no es nulo. Ya sabemos que se creó ese objeto. Pero C viene siendo nulo. Y pues la respuesta la tenemos en el método. El método sumar dice que si no coinciden las dimensiones de las dos matrices, va a regresar un nulo. Entonces, aquí cuando quisimos sumar, como A y B fueron de diferente tamaño, pues lo detectó el método y regresó una referencia nula. Entonces C quedó nulo. Y cuando lo quisimos utilizar, pues simplemente lanzó la excepción. Así es que, y eso puede ser frecuente a la hora de estar haciendo operaciones, que el usuario me dé matrices que no puedan hacer la operación que me está pidiendo. Así es que vamos a validar que si la C es nula, pues que no haga nada de lo que viene aquí abajo, porque cada vez que quiera acceder a C, en ese caso, pues me va a lanzar una excepción. Bueno, entonces vamos a esta salida, pues mejor ya la voy a quitar porque nada más era para verificar que pues el resultado también lo podemos ver en consola. Bueno, entonces aquí, antes de empezar a usar C, vamos a verificar si no es nulo. Le vamos a preguntar si C, pero el objeto C es nulo. Entonces, vamos a decirle JOption paint. Vamos a ponerle un mensaje, ¿sí? Show mensaje. Vamos a mandarle un mensaje. Este método, bueno, la clase JOption paint me permite interactuar a través de ventanas. En este caso nomás le queremos avisar que no se va a poder, que la operación no se pudo llevar a cabo. Entonces aquí en el segundo parámetro le vamos a poner el mensaje. Operación. Me faltó una A. No válida. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar. Esta ejecución la voy a quitar para no confundirme. Entonces, a ver, voy a poner dos matrices que no se puedan sumar. Pues cualquier tamaño que no sea el mismo, ¿verdad? Ahí, esas no se van a poder sumar. Y me dice que la operación no es válida. Ya detectó que no se pudo. Mandó llamar el método sumar y el método sumar detectó que no se pueden sumar y regresó un nulo.
pero nada más lo detectamos, pero sigue lanzando la excepción. O sea, es como decirle, aguas, te va a pasar esto. Nada más lo estamos advirtiendo, no lo estamos evitando. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es, precisamente, vamos a salirnos de la aplicación. Caray, no era ese. Aquí hay dos aplicaciones corriendo. Bueno, no es suficiente con avisar que no se pudo. Hay que regresarse y evitar que utilice el objeto C. Aquí detectamos que el objeto C es nulo, o sea, C es una referencia, no es precisamente un objeto, es una referencia, pero no tiene ningún objeto asociado. Entonces es una referencia nula. Y aquí la estamos usando de todos modos. Bueno, entonces vamos a poner aquí un bloque, porque ya van a ser dos instrucciones, y le vamos a decir que se regrese. Ahora sí, le avisamos que la operación no se pudo efectuar y al mismo tiempo evitamos que se use el objeto, que pues que no, o más bien la referencia que no trae ningún objeto. Ahora sí, si ponemos una suma que no se puede efectuar, bueno, si se puede efectuar no hay problema. A ver, ahí. Esta sí se debe poder hacer, entonces me debe poner la suma. Pero si pongo unas dimensiones diferentes, por ejemplo ahí, estas ya no se pueden sumar. Le pongo más, ya me dice que la operación es válida, eso ya lo habíamos detectado, pero ya no debe continuar utilizando la referencia C. Ahí ya está, ¿verdad? Bueno, ahora, lo que seguiría es codificar el botón menos, la resta, pero prácticamente es lo mismo que la suma. ¿En qué cambiaría nada más? A ver, si nos vamos a la suma, en la suma creamos un objeto de nuestra clase matriz con las dimensiones tomadas del JTable matriz A través de su modelo. Y luego le pasamos toda la información a ese objeto matriz A. Cuando terminamos estos dos ciclos, matriz A trae los mismos datos, pero tipo doble que JTable matriz A, que los tiene en tipo object. Bueno, lo mismo hacemos con la matriz B. Después hacemos la suma. Esto pues fue nada más temporal. Y una vez que verificamos que la C sí trae una matriz, un objeto, si es nulo, pues nos regresamos. Si esto es falso, pues se va a brincar el if y va a hacer esto. Y después mostramos el resultado, que es la matriz C. A ver, ¿qué es lo único que cambiaría en la resta? Nada más aquí, en lugar de sumar, sería restar. Todo lo demás sería igual. Entonces estamos hablando de 429 a 459. Son como 30 renglones, 31 renglones de código. Unos 2 o 3 espacios, son unos 28 renglones, ¿sí? No es que nos tengamos que basar en el número de renglones que vamos a copiar, pero no es necesario copiar y pegar, porque les digo, siempre copiar y pegar, eso de momento nos resuelve el problema, pero luego a veces nos complica cuando hay que actualizar o hay que modificar o corregir. Entonces, vamos a tratar, ¿cómo podemos evitar un poquito copiar tanto código? Bueno, vamos a crear, como todas las operaciones, suma, resta, multiplicación de matrices, todas van a necesitar crear matriz A y matriz B. Y ese código sería muy repetitivo si lo ponemos en cada botón. Bueno, entonces vamos a crear un método dentro del frame que se encargue de crear la matriz A y otro método que se encargue de crear la matriz B. Hay una operación que no necesita las dos matrices, que es la multiplicación por un escalar. Esa nada más necesita la primera matriz, la segunda no. Pero la multiplicación de matrices, la suma y la resta, necesitan matriz A y matriz B. Bueno, entonces vamos a crear un método por aquí. Los métodos los pongo abajo del constructor para centralizarlos. Entonces aquí, este método podría regresar la matriz que crea, o podría crear una matriz que sea visible en todo el frame. Voy a escoger la segunda opción. Entonces por eso aquí le voy a poner void, no va a regresar nada. Y se va a llamar crear matriz A.
Y voy a copiar el código del botón suma, que suma, en donde se crea la matriz A. Entonces nos vamos aquí al botón. Aquí, ¿verdad? Entonces esta parte donde creo la matriz A la voy a cortar. En su lugar voy a mandar llamar el método. Y bueno, voy a copiar ese código en el método. Cuando estábamos en fundamentos decía una función, ahora digo método, porque en realidad este es un método de la clase JF en calculadora. Estamos dentro de una clase. Estos son atributos de la clase. Todos los elementos visuales son atributos de la clase. Nada más que están protegidos hasta cierto punto. Pero nosotros, estos tres modelos, en realidad le deberíamos poner private, porque es para encapsularlos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner el código aquí. Este código va a ser exactamente lo mismo, crear una matriz a partir de los datos que están en el JTable matriz A. Y pues vamos a crear otro método para crear la matriz B. Bueno, me voy a ir al botón para copiar el código que crea la matriz B. Aquí, ¿verdad? En lugar de esto, pues vamos a llamar crear matriz B. Y todo este código, que es el que crea la matriz, lo voy a ubicar en el método. Aquí. Bueno, entonces, luego el resultado es tomar la matriz C, y verificando que no sea nula, y luego esos datos ponerlos en el JTable C. Es lo que hace la última parte del botón. Esto. ¿Sí? Esto lo voy a ubicar en otro método que se va a llamar mostrar C, porque todas las operaciones van a mostrar el resultado desde la matriz C y lo van a ubicar en el JTable matriz C. Bueno, entonces vamos a poner, lo que no puedo generalizar es la operación, porque el sumar solo lo va a hacer el botón suma, el restar solo lo va a hacer el botón resta. Bueno, entonces voy a tomar todo esto, hasta aquí, lo voy a cortar, no me deja, lo voy a cortar, ¿sí? Y nada más voy a mandar llamar el mostrar. Todavía no tengo el método, pero mostrar matriz C. Me va a marcar error porque todavía no tengo el método. Apenas lo voy a crear. Entonces me voy a ir en la sección de métodos. Aquí está, ¿verdad? Y aquí abajo voy a agregar el método mostrar. También no va a regresar nada. Mostrar matriz C. Con esto nos vamos a ahorrar mucho código en los botones, aunque el objetivo principal no es ahorrarse código, es estructurar mejor ese código. Y para eso existen las funciones, los métodos, las clases, porque si no sería una locura hacerlo todo así, todo por fuera, ¿no? Bueno, entonces voy a poner aquí lo del... Ahora. Nos está marcando varios errores, vamos a analizar por qué. Fíjense, en el botón sumar, le voy a quitar este system in porque pues nada más era ahí por mientras. Vean la cantidad de código que se redujo. Hablaba yo de 28, 29 renglones, aquí son 1, 2, son 4, nada más que 2 espacios pues para que no se vea tan amontonado. Pero me está marcando error. En dos objetos de nuestra clase matriz. ¿En cuáles objetos? Ahí ve, en C no me marca error. ¿Por qué será que en C no me marca error? Y en A y B sí. Y el error dice aquí, no conocemos el símbolo A y no conocemos el símbolo B. O sea, no están reconociendo esas referencias. Acuérdense muy bien que en Java las variables o referencias
solo se pueden usar en el bloque que fueron creadas. Y aquí C no marca error porque le estamos creando aquí esta referencia y aparece en color negro. Y A y B pues no las conoce porque no está, aquí no existen A y B. A y B existen en los métodos que crearon esas matrices. Aquí están A y B. Bueno, aquí aparecen en color negro porque son variables, son referencias locales a los métodos. Nada más son visibles en los métodos. Bueno, ¿cómo le hacemos para que esas referencias sean visibles en todo el frame? Por lo mismo que hicimos con los modelos. Vamos a declarar las referencias A, B y C como atributos del frame. O sea, aquí les vamos a poner private matriz A, B y C. Pero en este momento son referencias nulas porque no tienen objetos. Una referencia que no se le ha asignado un objeto, ya sea con un new porque es un objeto nuevo, o ya sea por algún método que regresa una referencia de un objeto que ya exista, pues esa sigue siendo una referencia nula. Vamos a ponerle aquí referencias nulas. Si hacemos esto, vemos que acá en el botón sumar ya se quitaron los errores. ¿Sí? Porque ya reconoció, y vean de qué color los pone. O sea, esto indica que es un atributo del frame y por eso ya lo reconoce. A ver, entonces, ¿en dónde más nos marca error? Ya nos marca error, ¿verdad? Ok, vamos a probar así. Vamos a sincronizar y vamos a sumar. Y nos lanza una excepción donde dice que es un null pointer. Esa nos va a salir a cada rato si no tenemos cuidado con el manejo de las referencias. Dice que estamos tratando de usar una referencia que no tiene ningún objeto, es una referencia nula. Y dice que es en el 470. Vamos a ver. El 470 dice, aquí es donde quieres usar. ¿Cuál objeto creen que sea el que generó la excepción? ¿El C, A o B? C pudiera ser, aunque yo me inclino que sea A. Porque ¿por qué es nulo en este punto? Fíjense, está declarado a nivel del frame. Son atributos del frame. Aquí está la referencia A. Pero dicen, es que tenemos un método que crea el objeto de esa referencia. Vean el color de A. Pero en el método crear matriz A, estamos creando una referencia A, pero ¿por qué está en negro? Porque es una referencia local del método. O sea, esta A nada más tiene vigencia dentro del método. No es la misma A que estamos declarando acá. Y por lo tanto, cuando nosotros mandamos llamar, aquí en el botón sumar, mandamos llamar el crear matriz A, sí crea una matriz A, efectivamente, pero la crea de manera local. Entonces, este objeto, esta referencia, no es la misma que la que declaramos acá arriba. Necesitamos que el objeto que está creando con el new lo guarde en la referencia que nosotros declaramos, para que esa referencia es la que se utiliza en todo el frame, es un atributo del frame. ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Pues nada más le quitamos aquí el nombre de la clase para que ahora sí, hasta ya le cambió el color. Esta A es esta misma, ahora sí. Lo mismo va a suceder con B. ¿Así? Entonces, ahora sí, cuando nosotros mandemos llamar crear matriz A, la matriz, el new, el objeto lo va a crear en la referencia que es el atributo del frame. Y esa referencia es la misma que va a utilizar en el botón sumar. Acá ya no nos había marcado error porque ya detectó la referencia, pero en tiempo de ejecución esa referencia no tenía ningún objeto. Ahora sí ya lo va a tener, pero vamos a ver qué sucede. Ya no marcó error y ya nos aseguramos de que esta A sea creada dentro del método crear matriz A, que no cree una matriz local,
que la puso negro, no, que cree el objeto en la referencia A, que es atributo del frame. Vamos a ver si ya funciona esto. ¿Qué decían? Pues si al principio ya funcionaba, ya para qué le movemos. Bueno, entonces vamos a sumar. Ah, pues es que dice que operación no válida, ¿por qué? ¿Sí se puede sumar esto, no? Bueno, una ventaja es que ya no lanzó excepción. ¿Sí? La excepción es algo pues que debemos evitar al máximo, ¿no? Porque es en tiempo de ejecución y si no la detectamos nosotros la va a detectar el usuario. ¿Por qué sale que es nula? Vamos a ver por qué. Porque esto se debería poder sumar, son del mismo tamaño. Bueno, sale nula por la siguiente razón. Cuando nosotros hacemos la suma, ¿en qué referencia la estamos guardando la suma? En una referencia C. Pero vean, el color es negro. Ese es local al botón. Esta C nada más se conoce dentro del botón. En cambio, cuando mandamos llamar mostrar matriz C, ¿cuál referencia C está usando? Con el puro color nos damos cuenta. Está usando esta referencia que es nula. Entonces, el botón sí está sumando las matrices A y B y las está poniendo en una referencia C, pero esta C es local. No es la misma C que estamos usando en el método mostrar C. Por eso, cuando llega aquí, mandamos llamar el método mostrar C, dice, la C sigue siendo nula porque no le hemos puesto ningún objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Acá en el botón. ¿Qué hacemos? Le quitamos matriz para que ahora sí va a usar la referencia que es la que conoce todo el frame, el atributo del frame. Esperemos que ahora sí ya funcione. Sumar. Entonces ahora sí ya está sumando, ¿verdad? Y ya estamos en el mismo punto que cuando empezamos. O sea, eso ya lo había hecho, pero pues preferimos cambiar el código para que sea más estructurado, más eficiente. Ahora, en el menos, lo único que vamos a tener que copiar nada más 4 líneas de código, mucho más controlado, mucho más estructurado. A ver, entonces nos vamos aquí al botón menos. Y ahora sí vamos a copiar y pegar, pero solo 4 líneas. Aquí, ¿verdad? ¿Qué le vamos a cambiar? Estamos al botón menos. Pues aquí va a restar, ¿verdad? Muy bien, entonces pues vamos ahora a probarlo. Vean cómo todos los métodos que agregamos, los botones, están manejando las mismas referencias. ¿Sí? Crear matriz A crea el objeto matriz en la referencia A, que es el atributo del frame. Por eso ese ya lo puedo usar en todos lados. Vamos a ejecutar. Sincronizar. Vamos a poner aquí un menos. 6 menos 8 pues son menos 2. Y luego 9 menos 3 pues son 6, ¿verdad? 5 menos 0 pues siguen siendo 5. Está haciendo ya la resta. Vamos a intentar una resta que no se pueda. Esta resta no se puede hacer. Le decimos restar y me dice que la operación no es válida, ¿verdad? Bien. Pues ya le dimos muchas vueltas a la multiplicación. No tenemos el método de multiplicación de matriz por matriz. Tenemos el matriz por escalar, pero nos falta el de matriz por matriz. Entonces, aquí es donde vamos a recordar cómo se multiplican dos matrices. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿O sí lo consultaron? ¿Cómo se multiplican dos matrices? La suma y la resta son muy, digamos, muy directas. Pero la multiplicación, bueno, vamos a recordarla. Para multiplicar dos matrices, se deben cumplir. Aquí tenemos el ejemplo de dos matrices. A esta le voy a llamar la matriz A. Luego esta es la matriz B. Esta es la matriz C. Por lo que ya hemos visto en los otros métodos y en los otros ejercicios, sabemos que esta operación dentro de la clase, pues no va a manejar A, B y C. La A se va a convertir en dis. La M,
esta B se va a convertir en M. Y la nueva que se genera dentro del método se va a regresar como resultado y la vamos a recoger en C. Bueno, pero dentro del método van a ser dis, M y nueva. Bueno, ¿qué se debe cumplir para que dos matrices se puedan multiplicar? El número de columnas de la primera tiene que ser igual que el número de renglones de la segunda. Como aquí son dos columnas y aquí son dos renglones. Debe coincidir, deben ser iguales. Si no son iguales, no se puede hacer la multiplicación. Y el tamaño de la matriz resultante va a ser los renglones de la primera por las columnas de la segunda. En este caso son 3 por 3. Esa es la matriz resultante. Bueno, hasta ahí no es tan complicado validar que estas columnas sean igual que estos renglones. Lo que tal vez nos cueste un poquito más de trabajo es calcular cada elemento de la matriz resultante. Porque ahí va a resultar, fíjense, para ubicar cada elemento de esta matriz necesitamos dos ciclos para los renglones y para las columnas. Bueno, para calcular cada elemento de esa matriz vamos a necesitar otro ciclo. ¿Cómo calculamos este 7? Recorriendo, fíjense, este 7 está en la posición 0, 0, renglón 0, columna 0. Para calcularlo necesitamos recorrer simultáneamente el renglón 0 de la primera matriz y la columna 0 de la... O sea, el renglón, ¿por qué renglón 0? Porque aquí está en renglón 0. Columna 0 porque está en la columna 0. Y entonces, como deben coincidir esta cantidad con esta cantidad de elementos, lo que hace es ir llevando un acumulado de las multiplicaciones de cada posición. Entonces dice, vas a multiplicar este 1 por este 1, aquí está, más este 2 por este 3. Y eso me da 7 y queda aquí. ¿Cómo llegamos a este 34? Está en este renglón 2 y columna 2. Entonces, ubico el renglón 2 y columna 2. Y multiplicamos. Y ahí es donde entra el otro ciclo. 5 por 1, 5 más... No, es 5 por 2. 5 por 2, 10, más 6 por 4, 24. Es lo que tenemos aquí. Ahí, por eso aquí es 24. ¿Por qué aquí es 29? Ah, pues veo este renglón de la primera matriz y esta columna de la segunda. Es este renglón por esta columna, lo que está en verde. Sería 3 por 3, 9, más 4 por 5, 20. 9 más 20 son 29. Y por eso necesitamos un tercer ciclo adentro de los dos ciclos, uno recorre renglones, otro columnas. Adentro de esos dos ciclos necesitamos otro ciclo. Esto lo podemos visualizar más o menos aquí. Este es otro ejemplo. Tenemos una matriz de 6 por 4 y otra de 4 por 5. ¿Deben coincidir estos dos números? Sí coinciden, por lo tanto se pueden multiplicar. Bueno, para recorrer los renglones y las columnas de esta matriz nueva, pues usamos un ciclo para los renglones, un ciclo para las columnas, para ir recorriendo cada celda de la matriz. Pero ¿cómo calculamos un elemento de esa matriz? Tenemos que recorrer de las dos matrices que se están multiplicando, su renglón, que viene siendo este, y su columna, que viene siendo esta. Coinciden porque si no, no se podrían multiplicar. Y entonces hay que multiplicar este elemento por este elemento, más este elemento por este elemento, más este elemento por este, más este por este. Y la suma de todo eso lo vamos a ubicar en esta posición. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso se requieren 3 ciclos. Los dos primeros creo que son más o menos claros. Recorren renglones y columnas. El tercero lo tenemos que recorrer pues con otra variable, con otro contador. Yo voy a utilizar la K. La K va a recorrer, fíjense, la R va a recorrer los renglones de la primera matriz, o sea, de dis, y los renglones de nueva. La C va a recorrer las columnas de M y las columnas de nueva. Y la K va a recorrer, es el tercer ciclo, la K va a recorrer las columnas de dis y los renglones de M. Deben ser iguales. ¿Sí? Bueno, por ahí con el fin de entender mejor cómo es esto, porque son 3 ciclos anidados, Yo tengo una aplicación que les decía a los de la mañana que la quise hacer en Java. Sí funciona, ¿verdad? Pero no se aprecia bien. Entonces la hice en C#.
porque ahí me resultó mejor. Esta aplicación es nada más para ver cómo se va comportando los ciclos a la hora de hacer la multiplicación. Vamos a poner una multiplicación de una matriz de 5 por 3, ¿sí? Y aquí sería, voy a poner 4 por 4. La voy a llenar de datos. Pregunto yo, ¿estas matrices se pueden multiplicar? Pregunta. Digan con ganas, así con decisión. Como dicen, sin miedo al éxito. ¿Se pueden multiplicar? Sí, no. ¿Qué debe cumplirse para que se puedan multiplicar? Las columnas de esta deben ser igual que los renglones de esta. O sea, los dos que quedan en medio. ¿Sí? ¿Son iguales? No, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden multiplicar? No. Me dice, las columnas de A deben ser igual que los renglones de B y no cumple. Bueno, vamos a hacer que cumpla. Vamos a quitarle aquí. Este va a ser de 5 por 3 y de 3 por 4. ¿Se pueden multiplicar esas? Pregunto. Sí, ¿verdad? ¿De qué tamaño va a quedar la matriz resultante? De 5 por 4, ¿sí? Estos renglones, estos deben ser iguales y el tamaño va a quedar 5 por 4. Vamos a multiplicar. Aquí va diciendo cómo se va calculando cada uno de los elementos. Y ahí, eso que se ve en amarillo es el tercer ciclo. Lo que se ve, el avance de aquí, son los dos ciclos de renglón y columna. Y el tercer ciclo es lo que se ve en amarillo. Ok, esto lo estamos recorriendo con RC y lo de amarillo lo vamos a recorrer con la variable K, con el contador K. Y ahí ya terminó. Aquí multiplicó este por este para llegar a este primer elemento. Bueno, entonces todo eso que expliqué, vamos a materializarlo, concretarlo en el código, ¿no? A ver, entonces me voy a ir aquí a la clase matriz. Voy a tomar la suma, nada más para los comentarios, que no repetirlos tanto. Bueno, más bien no teclearlos tanto. Vamos a agregar aquí un método. Obviamente, pues me marca error porque el método suma ya existe. Sí, me está diciendo, no, es que ese método ya existe. Pregunto, ¿sí puede haber métodos que se llamen igual en una clase? Sí, pero con diferentes parámetros, ¿verdad? Si yo aquí en lugar de matriz le pongo, no sé, un entero, ya me lo va a aceptar. Pero bueno, no es el caso. Vamos a poner un método que se va a llamar multiplicar, ¿sí? Ya tenemos uno, pero tiene como parámetro un doble. Así es que no va a haber problema. Ahora vamos a agregar un método multiplicar, pero tiene como parámetro una matriz. Entonces vamos a agregarlo aquí. Multiplicar. Y vamos a actualizar los comentarios. Bueno, los dos primeros están bien. Involucra 3 objetos de la clase matriz, dis y m. Lo que hay que actualizar es el tercer objeto. Es el que resulta de multiplicar dis por m. Y le vamos a llamar nueva. Bueno, ¿cuál es el requisito para que se puedan multiplicar? Que las columnas de dis sean... Bueno, acá en la aplicación que les mostré, decía, las columnas de A deben ser igual que los renglones de B. Pero aquí dentro de nuestro método no se llaman A y B, se llaman dis y m. Entonces, yo voy a preguntar cuándo no se pueden multiplicar para regresar un nulo, igual que la suma. En lugar de preguntar si se pueden, voy a preguntar si no se puede. Si los renglones, como estamos dentro de dis, todo lo que le pida a dis no es necesario ponerle dis punto. Lo que le pida a m sí, necesito ponerle m punto y algo, ¿verdad? Aunque le podría poner dis punto, pero pues si no es necesario. Entonces le voy a decir, las columnas, get número de columnas se llama, ¿no? A veces le pongo dis nada más para que la ayuda me muestre los métodos.
Si el número de columnas de dis es diferente del número de renglones de m, quiere decir que no se pueden sumar, perdón, multiplicar. Entonces regresaríamos un nulo, como lo hicimos en la suma. Si eso es falso, quiere decir que sí son iguales y por lo tanto sí se pueden multiplicar. Vamos a poner aquí. Sí se pueden multiplicar. Dis por m. Bueno, ahora, ¿de qué tamaño va a quedar la matriz resultante? Dijimos. Por aquí lo dice. Dice, la matriz resultante va a quedar los renglones de la primera matriz y las columnas de la segunda. Nuestra primera matriz es dis y nuestra segunda matriz es m. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle que la nueva matriz va a ser igual, usando el segundo constructor, serían los renglones de dis, get número de renglones, y las columnas de, las columnas de m punto, o sea, lo contrario de la validación, ¿no? Las columnas. Miren, vamos a revisar, esto es lo que vamos a regresar. En este momento no le hemos puesto ningún dato a la nueva. Por lo tanto, la creó, pero con puros ceros, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar primero si está haciendo bien la validación, si va a crear, y luego ya le ponemos los datos. Bueno, entonces me voy a ir al frame y voy a activar el evento del botón multiplicar. Ahorita nos olvidamos un poquito del escalar. Estamos revisando la multiplicación de dos matrices. Entonces, pues debe ser muy parecido a esto, ¿no? ¿Qué es lo único que cambiaría? Estamos en la multiplicación. Pues punto multiplicar. Punto multiplicar. Tenemos dos métodos sobrecargados. A eso se le llama métodos sobrecargados. Bueno, entonces el primero recibe como parámetro una matriz, el segundo recibe un doble. Pues vamos a tomar el primero. ¿Qué pasaría aquí si lo dejo de esa manera? Va a multiplicar A por A, ¿verdad? Bueno, pero queremos multiplicar por B. Ahorita la intención es revisar si está haciendo bien la validación del tamaño de las matrices. Todavía no le hemos puesto los datos a la matriz resultante. Pero vamos a revisar. Vamos a poner primero un caso donde no se pueden multiplicar. A ver, ¿ahí se pueden multiplicar? ¿Pregunto? No, ¿verdad? Porque estos dos no son iguales. Entonces los llenamos de aleatorios, lo intentamos multiplicar y me dice que la operación no es válida. Podremos ponerle más, ahí, como dicen, más rollo al mensaje. Bueno, vamos a ver una que sí se pueda multiplicar. ¿Esta se puede multiplicar? Sí, ¿y de qué tamaño debe quedar? De 6 por 7. De 6 por 7. Entonces ya nos está dando, claro, puros ceros porque no hemos puesto datos en la matriz. Nada más la creamos y la regresamos. Pero ya estamos viendo que sí está validando correctamente tanto la creación, bueno, cuando se pueda crear como cuando no. Lo que nos falta es llenarla de datos aquí. Vamos a llenarla, ¿sí? Y aquí es donde va a aparecer el tercer ciclo. Voy a poner los dos primeros, los de siempre. Va a recorrer los renglones. Los renglones, pues van a ser de C, ¿verdad? Pues, C ya tiene el tamaño correcto. Entonces es R menor que C punto get número de renglones. R más. Va a recorrer los renglones. Y luego va a recorrer ahora las columnas. La C va a ser menor
estoy mal, estoy en la aplicación y esto debe ser en la clase. Aquí voy a borrar esto, no, tiene que ser aquí en la clase. Bueno, obviamente no conoce la matriz C, sino que es la matriz nueva, debe ser la nueva. Y la C también va a decir que la nueva, get número de columnas. Bien. Esos dos ciclos van a recorrer todas las celdas de la matriz nueva, pero cada celda tiene que recorrer renglón y renglón de dis y columna de M para ir multiplicando y sumando. Ahí es donde entra el tercer ciclo. El tercer ciclo es el de la K. Y vean cómo cada elemento que se va a multiplicar está en la posición RK en dis y en KC en M. Se van a multiplicar la posición que está en RK con la posición que está en KC. Bueno, pero ese es un tercer ciclo. Ahora, ese tercer ciclo va a ir sumando. Voy a anotar aquí que vaya sumando. Voy a declarar una variable suma. Ahí está ahí. Cada vuelta que dé estos dos ciclos, cada celda de la matriz nueva tiene que empezar esa suma en 0. Entonces suma es igual a 0. Y entonces con un tercer ciclo, están tres ciclos anidados. K igual 0. ¿Hasta dónde va a llegar la K? O sea, es esta K, esta y esta. ¿Hasta dónde va a llegar? Estamos con dis, M y nueva, ¿verdad? Estamos dentro del método de la clase matriz. ¿La K hasta dónde va a llegar? Lo puedo tomar de dos lados, tanto de dis como de M. Pero si lo tomo de dis, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué son estos? A ver, ¿por qué sí se pueden multiplicar? Porque las columnas de aquí son igual que los renglones de acá, ¿no? Por eso se puede multiplicar. Entonces, la K, ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿Lo puedo tomar de aquí o lo puedo tomar de acá? Es más, ahí, ¿hasta dónde llega la K? Hasta 3, ¿no? Y aquí también llega hasta 3. Pero obviamente, pues no le puedo poner que hasta 3, porque eso depende del tamaño de la matriz. La K va a llegar va a recorrer todas las columnas de dis o todos los renglones de M. Entonces, el límite van a ser las columnas de dis o pueden ser los renglones de M. Vamos a hacerlo hasta las columnas de dis. Entonces, aquí sería K menor que las columnas de dis. Get número de columnas. Y es K más, ¿verdad? Bueno, yo escogí la K, puede ser otro. Y lo que se va a multiplicar, como decía ahorita, lo que se va a multiplicar es cada elemento que está en la posición RK por el que está en dis, por el que está en la posición KC de M. Y lo vamos a poner en la posición RC de nueva. O sea, el resultado de la suma lo vamos a poner en la posición RC. Pero cada elemento va a ser RK y KC. Entonces vamos a ponerlo por acá. Le diríamos suma más igual de dis, get valor, vas a tomar el que esté en la posición RK y lo vas a multiplicar. Vean cómo ahí va a ir sumando las multiplicaciones. Por de M vas a tomar el valor de KC. ¿Sí? Ese es el tercer ciclo. Cuando termines de esa sumatoria, el resultado, o sea, la suma, la vas a poner en la posición RC de la nueva. Entonces le pondremos nueva, punto, set valor. Ya, me adivinó todo. Ahí está. Vamos a probar. Entonces nos vamos, ejecutamos.
Voy a poner una que sí se pueda multiplicar. 6 por 4 por 4 por 7. Aleatorios. Debe quedar de 6 por 7, ¿no? A ver, vamos a multiplicar. 6 por 7. Vamos a tomar, por ejemplo, este 66. ¿Cómo se calculó este 66? Pues deben haber sido las multiplicaciones. Estamos en el renglón 0, columna 1. Entonces, vamos a tomar de aquí el renglón 0 y aquí la columna 1. Y me ayudan con las operaciones. Serían 9 por 1, 9. Llevamos 9. Luego, 3 por 7, 21. Más 9, se va sumando. Son 30, ¿no? Y luego, 6 por 6, 36 más 30, 66. Y luego, 5 por 0, 0 más 66. Aquí están los 66, ¿sí? Entonces, bueno, podremos checar cualquiera y debe dar el resultado. Pero para verificarlo, pues necesitamos un ejemplo que ya esté resuelto y pasarle los datos a ver si nos da el resultado, ¿no? Pero eso, pues eso ya lo vemos mañana.